Yo no sé si ustedes recuerdan, los que ya peinamos un poquito de canas, por allá de 1990 y tanto, creo que 94, había aparecido una fábula que tenía una frase muy linda que decía Hakuna Matata. Y era la fábula del Rey León. Y eso lo que significaba era que lo que quería decir más o menos la frase cuando decía la canción era: sin preocuparse es como hay que vivir. A vivir así, aquí yo aprendí. Bueno, cantada suena mucho más bonito. Pero qué fácil es decir sin preocuparse es como hay que vivir. Pero seamos francos, cuando nos preocupamos nos llena el miedo, nos llena la inseguridad, nos avasalla la ansiedad. ¿Y cómo manejamos estas preocupaciones tan solo por lo que vendrá dentro de 10 horas y no podemos resolver? Todos tenemos preocupaciones, pero no todos las pueden conducir correctamente. Y de eso queremos hablar hoy. Le dijimos a la psicóloga Leydin Aguilar: Leydin, ¿viene usted y nos ayuda un poquito con este tema? Y Leydin dijo: por supuesto que voy a estar allí. Bienvenida. Qué gusto Gracias. tenerte acá, Leydin. Igualmente. Mucho tiempo de no verla. ¿Verdad? Bueno, yo sí te veo todos los días. Para vos como psicóloga, Leydin, ¿qué es preocuparse? Si la palabra lo dice, preocuparse, ¿verdad? Pero cuando hablamos de preocupaciones, Omar, hablamos de un exceso de futuro, realmente, y además que algo que tiene que ver mucho con la imaginación, ¿verdad? Porque esa es la sensación que tenemos cuando nos preocupamos. Realmente lo que activamos es nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra imaginación. Y el problema de la preocupación es que nos aleja del momento presente, ¿verdad? Por eso es preocuparnos, porque realmente cuando nos ocupamos dejamos de preocuparnos. ¿Las preocupaciones son opcionales o tarde o temprano a mí me corresponderá, como parte de la vida, preocuparme? Vamos a ver, son opcionales, aunque son parte de la vida. Lo que pasa es que no es lo mismo tener una preocupación real. Por ejemplo, en este momento, ahora antes de empezar la ecografita, ¿será que nos va a llover? ¿Verdad? Porque estamos en un jardín hermoso. Claro, hubiera venido en tenis, ¿verdad? Y en jeans. El tema es que, digamos, de repente en este momento, si pensamos que podría ser que llueva, entonces yo digamos que una preocupación sería, porque me voy a ocupar algo de antes. Es, ok, voy a llevar sombrilla, voy a llevar un suéter, me voy a preparar, voy a planificar, voy a gestionar antes de que ocurra, porque podría ser que pase algo. Entonces, en ese caso es parte de la vida, ¿verdad? Porque ya lo que pasa es que se confunde el planificar con el preocuparse, porque no es lo mismo ya cuando yo entro en un plan más bien de ¿y qué pasaría si llueve? Y yo, por ejemplo, no llevé sombrilla. ¿O qué pasaría si voy a ir de viaje y pasa algo que yo en este momento estoy temiendo y lo veo como inesperado? Entonces, podríamos decir que son parte de la vida. El tema es cómo aprendemos a gestionarlas, pero también son opcionales, porque yo puedo decidir en ese momento simplemente, ok, me voy a ocupar de lo que tengo que hacer y no voy a entrar en preocupación, que ya sería cuando entramos en ansiedad, cuando entramos en estrés, cuando entramos a imaginar. Y además, cuando esa imaginación nos lleva incluso a pensamientos negativos y a veces hasta catastróficos. ¿De dónde viene esa sensación de estarnos preocupando, de estar afanados por lo que no hemos podido resolver para mañana o para dentro de un mes? Y estamos hablando de preocupaciones, incluso le dicen que hasta el sueño nos roban. Claro, no, el sueño y la salud, Omar. O sea, clínicamente es impresionante los estragos que hace la preocupación en el ser humano, ¿verdad? Temas digestivos, temas de trastornos del sueño, trastornos de la alimentación. O sea, cuando nosotros vivimos en el exceso de futuro, vivimos preocupados, nuestro cuerpo identifica muchas veces miedos que no, y el tema es que no están pasando en este momento. Cuando vos me preguntas de dónde vienen, Omar, tienen varias raíces. Claramente la forma de pensar. Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de vivir. Lo que pasa es que debajo de la forma de pensar están las creencias, ¿verdad? Vamos a ver, están las creencias que se fueron gestando en nuestra vida. Una creencia es una generalización que nosotros hacemos con respecto a nosotros mismos, respecto a los otros y respecto al mundo. También una creencia se forma por muchas experiencias repetitivas, ¿verdad? Que de repente se fueron dando a lo largo de la vida y que se fueron instaurando y que muchas veces terminan convirtiéndose en las profecías que se cumplen. Y ahorita tal vez te menciono unas 2 o 3, ¿verdad? Claves, que son las que alimentan nuestra percepción. La percepción es lo que yo interpreto de algo que está sucediendo. A eso que yo interpreto le doy un significado según la creencia que tengo.
Y ese significado me va a arrojar un pensamiento. Y ese pensamiento me va a arrojar una acción, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos este mecanismo, y no es para que se lo aprendan de memoria, es que es muy sencillo. O sea, yo puedo ver, digamos, un perrito ahí y lo puedo ver como una amenaza o lo puedo ver como algo bonito. Depende de que de repente tal vez yo tuve una experiencia negativa siendo niña, un perro me mordió y entonces yo generalizo todos los perros me van a morder o todos los perros son malos, ¿verdad? Entiendo. Y así podríamos hacer una cantidad impresionante, Omar, de experiencias que se van gestando a lo largo de la vida, pero de las que nosotros no somos conscientes, ¿verdad? Entonces, esas creencias tienen que ver con la parte cultural, con la parte familiar, con la parte social, pero ahí están. Y cuando nosotros no las reconocemos, ellas rigen nuestra vida, pero no nos damos cuenta que están ahí arraigadas. ¿Qué emociones hay de fondo, Lady, cuando uno está preocupándose? La principal, Omar, es el miedo. La principal y la más desgastante es el miedo como emoción. Hay muchas conductas, ¿verdad? Impulsividad, sobrereacción, exceso de estar haciendo, ¿verdad? Pero la emoción como tal es el miedo. Y mira qué interesante, y creo que está anotado ahora en la pantalla al final como una de las recomendaciones que es importante tomar en cuenta. El miedo no siempre es negativo, ¿verdad? El miedo puede ser un miedo protector en la medida que lo sabemos utilizar, pero el miedo real es el único que podría suceder en este momento en el presente. Si, por ejemplo, nosotros estamos acá y se viene un temblor, ¿verdad? Ese miedo sería real porque lo estamos viviendo, pero si ustedes se preguntan, el 90% de las cosas que nos imaginamos y por las que nos preocupamos no suceden. Y los miedos, Omar, siempre están en el futuro. Los únicos miedos reales son los miedos que tienen que ver con nuestro instinto de supervivencia, que es el que sucede en el aquí y en el ahora. ¿Okay? Cuando estamos hablando de preocuparnos, tal vez algunos puedan confundirlo porque, digamos, yo me preocupo por el programa del lunes. ¿Me estoy preocupando o lo estoy planificando? ¿Cómo puedo hacer yo una diferenciación entre me preocupo o planifico? Muy buena pregunta. Si usted planifica, usted dice, ok, vamos a ver, el lunes tengo que, vamos a hacer esto y esto. ¿Cómo yo me doy cuenta si me estaría preocupando? Digamos, yo me ocupo en el momento que yo digo, ok, voy a hacer mi agenda, tengo que llamar a tal persona, escribirle a tal persona, hablar con X. Esa es la ocupación, estás planificando. ¿Cuándo entrarías en preocupación? Dios mío, ¿qué pasa si Lady no llega a la entrevista? ¿Y qué pasa si yo en el momento de la entrevista me siento nervioso? ¿Y qué pasa si resulta que me hacen algo y yo me siento inseguro y no voy a poder responder? Ahí ya estaríamos entrando en preocupación, ¿verdad? Porque no es algo que está sucediendo. La ocupación, la planificación más bien, Omar, me lleva a ocuparme. La preocupación más bien me lleva a la ansiedad y usualmente no me ocupo. Doy vueltas y vueltas. Qué bien que usted lo menciona, porque por ahí va mi pregunta. ¿Toda preocupación trae consigo ansiedad? No, bueno, si es preocupación, sí podría, es una buena pregunta, porque si es preocupación, sí me podría llevar a la ansiedad en la medida que yo me estoy preocupando por algo que no... Es que el tema de la preocupación, Omar, es que estoy en el futuro. No es algo que está sucediendo, porque si no es preocupación, es ocupación. Y si yo me estoy ocupando, podría ser que en el momento esa ocupación me genere cierta, no sé, cierta sensación, ¿verdad? De, ay Dios, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, etcétera. Pero es que no me estaría preocupando. Preocuparme es dispararme al futuro con cierta sensación de ansiedad, con cierto temor, con cierta inseguridad. No sé si va a pasar o no va a pasar. Y si nos damos cuenta, las estadísticas dicen que el 90% de las cosas por las que nos preocupamos no suceden. El 90% dicen las estadísticas, Omar. Sí. Y después, que el otro riesgo, que tal vez aquí es importante notar, es cómo nos saca del presente. Es que el preocuparnos siempre nos saca del momento presente. Mira, tan sencillo como preguntarnos, por ejemplo, estamos en la casa. Yo a veces de verdad me observo, mi hijo siempre me lo recalca, yo me siento a almorzar y me pongo de pie 5 veces, ¿verdad? O estamos, de repente nos vamos a bañar y ya estamos pensando qué vamos a hacer después. No disfrutamos de la ducha, no disfrutamos del alimento, no disfrutamos de un momento de sentarme a hablar con alguien, no disfrutamos de una serie de televisión, porque si nosotros nos damos cuenta, por eso es que se habla muchas veces de la inatención.
¿verdad? Porque de repente yo estoy viendo una serie o estoy hablando con alguien, pero mi mente está, y el programa del lunes, y ahora que voy para allá, y si mi familia, y si no consigo los pescados. Estoy pero no estoy. Exacto. Estoy pero no estoy. Exacto. Sí. Y por eso es que el pensamiento nos saca. Lady, ¿qué señales puedo tener yo y qué señales podemos darle a quien nos está viendo en este momento de que esta preocupación se está saliendo de las manos? O sea, ¿cuándo yo sé que esto no lo estoy manejando? Porque estoy de acuerdo cuando usted dice que siempre vamos a tener ansiedad, de repente, un poco de estrés, pero ¿cuándo yo sé que más bien esta preocupación me está enfermando, está golpeando mi salud también? Sí, muy importante. Hay muchas reacciones que podríamos notar y ahí tal vez sería importante ponerle atención a las reacciones fisiológicas. Cuando usted está tranquilo, Mario, ¿cómo respira? En paz, relajado, lento. ¿Y cuando estoy ansioso? Sí, un poco más rápido. Claro, cuando yo estoy preocupado, usualmente puedo experimentar desde sensaciones físicas, sudoración en las manos, palpitaciones, angustia, mi respiración se acelera. Yo me doy cuenta que empiezo a hablar más rápido. De hecho, casi siempre arranco las entrevistas hablando un poquito rápido porque, pues no creas, no deja de preocupar este tipo de situaciones. Pero ya, ¿verdad, Omar? Pero ya una vez que uno se sienta aquí, se relaja y empieza a disfrutar, pues ya yo incluso hago un trabajo mental de tomar conciencia de mi respiración, de la forma en la que estoy hablando, qué estoy haciendo, dónde estoy. Entonces, las reacciones fisiológicas son muy importantes para identificar en qué momento nos estamos preocupando y en qué momento nos estamos preocupando. Otra señal, Omar, puede ser cuando tenemos esa capacidad de captarnos, yo digo de cacharnos, ¿verdad? Como decir, a ver, hoy es 31 de marzo, son las 8:25 de la mañana y resulta que estoy casi que ya me disparé a futuro y no tomo conciencia, ¿verdad? Entonces, observar los pensamientos es una forma, ¿verdad? De decir si yo me estoy yendo a ese exceso, si me estoy disparando y el pensamiento, ojo, esto es importantísimo. Tenemos que tener claro que el pensamiento es el que va a generar una serie de neuroquímicos en el cuerpo que son los que van a activar la parte fisiológica. Entonces, no hay diferencia entre algo real, algo que realmente está sucediendo y algo que yo estoy imaginando para mi inconsciente. Entiendo. Entonces, si yo imagino que voy por la pista y se me atraviesa un carro y me pegué un susto, mi inconsciente no necesariamente va a distinguir entre si esto es algo real que estoy experimentando o es algo que yo me imaginé. Mi reacción fisiológica va a ser de lo que captó el inconsciente. Entonces me voy a empezar a sentir, ¿verdad? Con todos los signos y síntomas de una ansiedad. Se topa uno con mucha gente que a mí me llama la atención y dicen, yo no me preocupo por nada. Y no lo dicen de un modo irresponsable, sino que lo dicen realmente. A mí nada me roba el sueño. Y tienen preocupaciones, voy a corregir, tienen situaciones difíciles en la vida, lo que uno normalmente le llama problemas, pero no les roba el sueño, no les quita el apetito, porque dicen, me preocupo mañana lo haré. ¿Tiene que ver el hecho de preocuparse con algún rasgo de personalidad específico? Sí, hay un estudio que hicieron un par de cardiólogos, por acá tengo el nombre, muy interesante, donde ellos hicieron una relación entre lo que significa la salud y la sintomatología, o sea, la sintomatología física, la salud con la sensación de preocupación y de estrés. Y ellos son son un par de cardiólogos que se llaman Friedman y Raymond Roseman. Ellos hicieron una relación entre la salud y la personalidad y ellos hablan de dos estilos de personalidad. La personalidad A es la que se preocupa en exceso y la personalidad B son las personas más relajadas, más tranquilas. La personalidad A tiene una tendencia a ser perfeccionista, controlador, autoexigente, ¿verdad? De esos que nos cuesta mucho, incluso, qué sé yo, son personas de baja tolerancia a la frustración, siempre son activos, visionarios, que no está mal. El problema es cuando esto se nos empieza a salir de control, Omar, y nos empieza a generar toda una situación incluso de salud. Es que, mira, ¿por qué está de moda? Bueno, digo de moda, ahorita tal vez no se habla tanto porque además hay una situación particular que estamos viviendo, pero cuando hablamos de la gastritis crónica, de la colitis, de todo ese tema que tiene que ver con inflamaciones, ¿verdad? Mucho de estos son
preocupaciones de situaciones que no están manejando. Y ahí te voy a mencionar un par de creencias que me parecen importantísimas, que son las que mucho marcan esto. Una de las creencias es, por ejemplo, debo tener todo bajo control. Una persona que se preocupa demasiado es una persona que cree que tiene que tener todo bajo control. Otra creencia es la incertidumbre. Digamos, hay personas, por ejemplo, las personas con personalidad tipo A les cuesta mucho manejar la incertidumbre, entonces quieren prever, quieren tener garantía de que yo necesito saber, necesito entender para poder estar tranquilo. Y muchas cosas de estas se van a salir de control, porque nosotros no podemos controlar más que nuestro metro cuadrado, no podemos controlar más que lo que pensamos, sentimos, decimos, ¿verdad? No podemos, bueno, ni siquiera lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Por otro lado, Mar, hay una falsa sensación relacionada con la preocupación. ¿Has oído alguna frase o alguna persona que dice, mira, es que mi pareja no se preocupa por mí, no me llamó, entonces no me quiere, no se preocupó, no me quiere? Me explico, hasta se le da una connotación social a creer que si yo me preocupo es porque estoy actuando. Y eso estás interesado. Exacto. Y eso es una falsa sensación de control y es un error, por decirlo así, en la percepción de lo que representa la preocupación. ¿Vivir despreocupado es vivir desinteresado? No necesariamente. No, es que el desinterés ya sería, me vale, me importa cómo te vayas, cero empático, ¿verdad? Pero vivir despreocupado es aprender a vivir en el aquí y el ahora. Es aprender a identificar realmente qué es lo que está pasando, qué estoy haciendo con lo que pasa, cómo estoy identificando yo las situaciones de la vida, los problemas. El problema no es problema como tal, sino lo que yo hago ante las circunstancias que estoy viviendo. Recuerde que si usted quiere dejarle a Lady un comentario al Facebook, está a su disposición. Thais está lista, y también si quiere enviarle un video a Lady puede hacerlo al 6087-7777. La idea es, yo creo que si logramos, Lady, que usted nos dé técnicas concretas de cómo vivir despreocupados, porque es que es un tema que vivimos todos, ¿verdad? Todos los días, Omar. Y si esto sirve en la entrevista, yo digo, lo logramos. Si yo voy a poner en práctica esto hoy mismo, te lo pedimos, señor. ¿Usted se preocupa? Sí, claro que yo me preocupo, pero vieras que he hecho un gran esfuerzo, Omar, en venirme al presente. Es que cuando yo me doy cuenta que estoy preocupada, tomo conciencia, y es donde yo te decía, yo me observo, me he aprendido a observar mis pensamientos, he bajado mucho la ansiedad y he aprendido a estar un poquito más en el aquí y el ahora. ¿Qué me ha ayudado mucho, Mar? Tomar conciencia de mi respiración. Cuando yo me doy cuenta que estoy respirando acelerada, inmediatamente digo, suave, se me está saliendo las manos. Entonces empiezo a hacer una respiración, ojalá un poquito diafragmática, y empiezo a tomar conciencia, y esa es una técnica para que de una vez lo vayan anotando, ¿verdad? Empiezo a tomar conciencia. A ver, Lady Aguilar, ubíquese. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Esto que está en tu mente en este momento está pasando o es algo que está en el futuro? ¿Verdad? Es como tirar una cuerda de pescar y venirse para el aquí y el ahora. Cuando yo me salgo del aquí y el ahora, entro en preocupación. Por eso es que es una técnica, es un hábito que hay que desarrollar, Omar. Aprender a identificar los pensamientos. Mira, el futuro realmente sucede en el presente, porque lo habremos leído en algún momento, no sé, es, si yo quiero saber cómo será mi día mañana, revisa qué estoy pensando hoy. Porque mañana o la otra semana o el otro mes o incluso el otro año va a ser el efecto de mis pensamientos de hoy, porque realmente todo sucede en lo invisible. Lady, ¿qué mensaje tiene usted para una persona que hoy recibe un diagnóstico de salud importante, de una enfermedad? ¿Cómo no se preocupa una persona así? Sí, una cosa ahí sería preocuparme, porque si yo empiezo a preocuparme, empiezo a fatalizar. Claro. Empiezo a imaginar cosas que no necesariamente van a suceder. Por eso es tan complicado el conflicto diagnóstico, ¿verdad? Porque eso se le llama conflicto diagnóstico cuando más bien es más severa la noticia del diagnóstico que de repente lo que conlleva la enfermedad. Y aquí es donde la actitud juega un papel trascendental. Una persona que recibe una mala noticia o una noticia difícil, digamos, en este sentido, porque yo podría decidir si es buena o mala. Yo conozco muchas personas, un señor ahí muy conocido en particular, que él dijo, el día que me dijeron que yo tenía cáncer empecé a vivir.
Y yo decidí qué quería hacer a partir de ese diagnóstico. Si iba a vivir o me iba a echar a morir. Entonces, al fin y al cabo, claramente tiene mucha lógica que la persona se impacte ante una noticia de estas. Pero, Omar, ahí, si yo me preocupo, empiezo a sentir, a tener, vamos a ver, síntomas, a tener conductas, a hacer cosas que no necesariamente van a pasar. Es diferente a que yo digo, ok, te voy a explicar algo aquí que tal vez nos pueda ayudar. Hay una gran diferencia entre un hecho y un problema. El hecho es algo que yo no puedo cambiar. La pandemia es algo que yo no puedo cambiar, por ejemplo. De repente un diagnóstico no depende de mí en este momento cambiarlo. Me están dando un diagnóstico. Ahora, el problema, si es problema, es porque tiene solución. Entonces, ante ese diagnóstico, ¿cómo yo convierto este diagnóstico o esa noticia en un problema que yo sí puedo resolver? Ok, ¿qué voy a empezar a hacer? ¿En qué me voy a ocupar? ¿Qué voy a gestionar a partir de este momento a nivel, digamos, de actitud, a nivel de cambio de hábitos, a nivel de toma de decisiones, a nivel de manejo de límites, ocuparme de mi salud? Tal vez hay personas que vienen aceleradas en la vida. Les da una noticia, se llevan un susto y es como un freno en automático. Y la persona dice, ok, ahora sí, ¿qué quiero hacer de aquí en adelante? Muy interesante, Lady. Hay una televidente que le envía este mensaje. ¿Cómo puedo tener paz mental cuando tenemos un hijo en malos pasos? Aunque la gente diga que ya es mayor de edad, eso no quita que siga siendo hijo. Esas preocupaciones diarias son difíciles de ignorar. Sí, y es doloroso y puedo alcanzar para estas personas la impotencia, ¿verdad? Y la frustración que sienten. Pero, Omar, yo tengo que decidir en qué me ocupo respecto a esta situación, ¿verdad? Igual, si hay un hecho, hay un problema, ¿cuál es el hecho? ¿Qué es la parte que no puedo cambiar? Y de la parte que yo puedo cambiar en este momento, que puede ser la respuesta ante esa situación que está viviendo el hijo, mi actitud ante esa situación, si es algo que está bajo su control, ¿verdad? Y tal vez sentirse cómodo con lo que está haciendo, hacerse responsable de, ok, hasta aquí puedo llegar. De aquí en adelante, por más que me duela, no puedo hacer más por esta persona, porque al fin y al cabo esta persona es la única que tiene la posibilidad y la decisión de salir de ahí. Estoy entendiendo muy bien la diferencia que usted está haciendo y me corrige si lo estoy percibiendo mal, pero cuando usted habla de que en qué me ocupo es porque me ocupo en el presente. Exacto. Pero si me preocupo estoy pensando en el futuro, algo que no puedo solucionar. Exacto. Lo que se sale de mi control es que el tema del futuro es que yo quiero tener bajo control cosas que no necesariamente yo puedo controlar. Es como que en este momento quisiéramos tener control sobre qué va a pasar, cuándo va a terminar la pandemia. No sabemos. O sea, yo solo puedo ocuparme de hoy, de ser responsable con las normas, ¿verdad? Y con mis actitudes y con mis actos con respecto a mi autocuidado y al cuidado de las personas que están a mi alrededor. Patricia Mesa nos envía, y me encanta que nos envíen los mensajes de esta forma, así sin pelos en la lengua, porque sin filtros, porque así es como ocurren. Dice ella, es fácil hablar de ansiedad cuando no se vive. Es horrible sentir tantas cosas en su cuerpo porque uno se siente impotente ante todo. Yo he tenido ataques de pánico donde siento que me voy a desmayar, si quizás pienso más de la cuenta. Y eso me conlleva además a sentir miedo, angustia, desespero. ¿Qué hacer? Bueno, hago deporte, salgo a correr, pero aún con todo eso me dan muchos cuadros de migraña, unido con la ansiedad. Ella no deja este comentario, pero me gustaría que usted haga una réplica de esto. Sí, me encanta, de verdad, gracias por haberlo compartido, porque es cierto, solamente las personas que hemos experimentado ansiedad y ataques de pánico podemos entender lo que esta persona puede estar sintiendo. Yo soy una de esas personas, yo tuve ataques de pánico. Yo soy una persona que me considero con una personalidad bastante ansiosa, ¿me conoces? ¿Verdad? Y me considero un poco intensa incluso, de lo cual ahorita me encanta tener esa personalidad siempre y cuando yo lo regule. Cuando hay ansiedad, la persona usualmente lo que identifica es que la ansiedad son los síntomas fisiológicos, ¿verdad? Que es cuando empiezo a sentir palpitaciones, sudoración en las manos, esa sensación de que el corazón lo siento en la boca, se me va a salir, quisiera salir corriendo. Bueno, son 13 síntomas más o menos que identificamos cuando hay mucha ansiedad. Esos son los síntomas fisiológicos que aparecen, pero cuando la persona aprende a identificar que lo que le detona esos síntomas fisiológicos es lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy imaginando, lo que yo estoy suponiendo, por lo que yo me estoy preocupando, y la persona aprende a tomar conciencia y evita los errores, ya yo los he mencionado aquí en otras entrevistas. Una persona que vive en ansiedad es una persona
que de repente tiene que revisar si yo estoy enfrentando o estoy evitando la situación que me genera ansiedad. A ver, hay varios tipos de ansiedad, Omar. Hay una ansiedad que es consciente, que es cuando las personas decimos, bueno, yo me considero una persona que soy ciertamente ansiosa. Esa tendencia que tenemos es una tendencia de acción, de preocuparnos, de estar impulsivo, de accionar, ¿verdad? Y a veces no tomamos el tiempo para hacerlo de una manera tranquila y controlada. Y está otro tipo de ansiedad, que es la persona que ante circunstancias que se presentan en el momento, reaccionan de una forma ansiosa porque de repente siento que no voy a poder, que no soy suficiente, que no me siento segura, que no lo voy a controlar. Pero la ansiedad siempre es exceso de futuro. Y claramente los síntomas son feos, son desagradables. Tan es así que un miedo sobredimensionado nos puede llevar a ataques de pánico, pero es que los ataques de pánico también son repentinos, son los más democráticos del mundo, aparecen en el momento que menos lo pensamos. Y mucho de la ansiedad tiene que ver con esas dos preguntas. ¿Qué pasaría si? ¿Verdad? Esa pregunta, cuando uno está con ansiedad, tiene que revisar qué es lo que en este momento me está disparando a futuro. ¿Qué pasaría si, no sé, si mi hijo falla un examen? ¿Qué pasaría si me despiden el trabajo? ¿Qué pasaría si mi jefe me llama a una reunión y yo empiezo a suponer que me van a despedir, que estoy haciendo las cosas mal y me empiezo a imaginar, me empiezo a disparar y voy a futuro y a futuro y a futuro? Entonces la ansiedad siempre es ¿qué pasaría si? Y querer ir más rápido que la vida. Esas dos son como dos raíces que tiene la ansiedad que es importante aprender a identificar. Lady, quisiera como que aprovecháramos estos últimos minutos para lo que hablábamos antes, las recomendaciones puntuales que usted nos puede dar para poder dirigir correctamente las preocupaciones. Sí. Que cuando sean inevitables podamos decir, bueno, al menos tengo esto que Lady nos dio para poder hacerlo de la manera correcta. Ahí está la pantalla. Usted la ve. Qué gran pregunta. El primer Esa es punto una preocupación. Sí, haga una agenda de sus preocupaciones. Sí, mira, sí, lo ideal es aprender a gestionar el aquí y el ahora para yo no dispararme y preocuparme. Si ya me preocupé, es muy diferente que yo tome un lápiz y un papel y empiece a escribir todo lo que me tiene preocupado. Es más, es una técnica que recomendamos mucho para hacer en la noche, antes de acostarme. A veces uno se capta durante el día, anduvo, y es más, vea qué interesante, porque a veces uno dice, es que el tiempo pasa tan rápido, el tiempo es una falsa sensación, y cuando decimos pasa rápido es porque vamos acelerados y no nos tomamos el tiempo. Entonces en la noche, cuando yo llego y me siento con un exceso mental, empiezo a hacer una agenda de todas las preocupaciones del día. A ver, todo lo que no hice, todo lo que siento que debía haber hecho diferente, porque los deberías están aquí terribles ante las preocupaciones. Entonces, todo lo que debería haber hecho, todo lo que debería hacer mañana, y la sensación que el inconsciente experimenta cuando escribe es como si yo estuviera haciendo una sensación de descarga. Y es como de repente, eso que escribí, lo voy a dejar ahí y mañana lo voy a retomar. Entonces es como, ok, esto no se me va a olvidar, yo voy a tomar conciencia, y además nos da la posibilidad de decir, ok, ante esto que me está preocupando, porque esa es la segunda parte de la técnica, es qué estoy haciendo ante esto. Interesantísimo. ¿O qué puedo hacer? Esto me llama mucho la atención. Cuide sus pensamientos, viva en el aquí y el ahora. Omar, lo que hablamos toda la entrevista, sí, nuestra forma de pensar va a marcar la diferencia. Perdón, si yo empiezo en ese momento a reconocer si mis pensamientos están ubicados en el aquí y el ahora, en el presente, o me estoy disparando a futuro y empiezo a imaginar además todo lo peor que podría pasar, porque además el problema no es pensar, es darle una sensación de catastrofización a esos pensamientos. Transforme la preocupación en ocupación. Cuando yo, por ejemplo, yo hice una lista de preocupaciones y yo digo, ok, ante esto, ¿qué me corresponde a mí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué no puedo controlar? ¿Qué voy a hacer? Porque cuando yo tomo acción, ahora antes de entrar al programa estaba hablando con el muchacho de la cámara y estábamos comentando un poquito eso, que es diferente cuando yo tomo acción a cuando yo simplemente me preocupo y dejo, y cuando me doy cuenta estoy en un círculo vicioso, es una bola de nieve y no me ocupé y al final no hice nada. A veces uno se levanta y dice, ay Dios mío, hoy tengo que hacer una cantidad de cosas. Y cuando te diste cuenta terminó el día, entonces es una frustración, me siento culpable, me molesto, me siento intolerante, me quita el sueño, ¿verdad? Pero no hice nada. Entonces,
Si yo no me preocupo y me ocupo, no tengo tiempo de preocuparme. Sí, le entiendo, entiendo. Fluya, dice la otra parte que Lady nos sugiere. Reconozca y acepte lo que no puede controlar. Recuerde que el único miedo que se vive en el presente es el de la sobrevivencia. Eso usted lo hablaba. Pero esta parte de fluir y reconocer lo que no podemos controlar, Lady. Soltar todo eso que se sale de mis manos y que yo quisiera tener la certeza y la garantía de que va a pasar o no va a pasar. La ansiedad tiene que ver con eso. La ansiedad tiene que ver con esa falsa sensación de creer que si yo controlo, eso no va a pasar, o que yo necesito entender y saber qué va a pasar para no entrar en ansiedad. Entonces, cuando yo dejo fluir es cuando yo digo, ok, esto no, ante esto, ¿qué puedo hacer? Nada puedo hacer. A veces una preocupación excesiva por alguna situación familiar, ¿qué puedo hacer? Ok, solamente pedirle a Dios para que le dé sabiduría a esa persona y tomar las decisiones. Porque una creencia también, Omar, es que tenemos que hacernos cargo de los problemas y de los demás. Porque tal vez de repente en la niñez nos tocó asumir un rol de control, ¿verdad? De ayuda. Entonces nos queda la sensación de que yo me tengo que hacer cargo de todo el mundo. Entonces no fluya, deje que las cosas pasan, aprenda a disfrutar del aquí y el ahora, disfrute su alimentación, disfrute de su baño, disfrute de sus hijos, disfrute de, ahora que viene Semana Santa, si se va a hacer unas empanaditas, no se preocupe cómo va a quedar, si se me va a quemar, si van a salir bien o mal, disfrute de lo que va a hacer. Es aprender a reconocer que cada instante es tan valioso, Omar, porque la vida es tan corta que a veces se nos va preocupando, ¿no? Entonces la vida es lo que pasa mientras nosotros nos preocupamos por ella. Lady, son muchos los mensajes, y cerremos con esto, con su último mensaje en este último minuto, muchos los mensajes en Facebook de personas que han sufrido ataques de pánico, los que usted comentaba, que son como consecuencia de estas preocupaciones no controladas. Por ejemplo, Iván Porras, gracias Iván por enviarnos también su mensaje, dice, qué difícil no preocuparse. En esta pandemia, he sufrido 2 crisis de ansiedad y pánico. Actualmente estoy pasando por esta situación. ¿Cómo hacer para no sentirme así? Yo he tratado de manejarlo, pero es súper difícil. Sí. Estemos claros que la tarea de aprender a ocuparnos y no a preocuparnos no es nada sencillo. Sí, no es nada sencillo, pero cuando tenemos ataques de pánico, Omar, y esa es una de mis especialidades, es evite, vamos a ver, gestione lo que está sintiendo. Evite controlar los síntomas, porque en la medida que la persona, yo sé lo que es un ataque de pánico y lo espantoso que es. Entonces, cuando yo tengo un ataque de pánico, yo empiezo, no, yo no quiero sentir eso, voy a pensar en otra cosa, me voy a ocupar, voy a coger la bolsita, voy a tomar agua, voy a respirar y se dispara el ataque de pánico. Cuando usted tiene un ataque de pánico, dése permiso en ese momento de decir, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuál es la emoción que tengo? ¿Cuál es la sensación? ¿Dónde están los síntomas? Le pongo la atención. Si siento que el corazón se me va a salir, pongo la mano sobre mi corazón y me dejo sentir lo que estoy sintiendo en ese momento. Evite pedir ayuda, evite controlar los síntomas, evite hablar en exceso del tema, porque esas cosas nos van a disparar impresionantemente. La gente, a veces, esto es un tema controversial, ya hemos visto aquí, porque muchas otras personas y psicólogos recomiendan la bolsita, el agua, piensen otra cosa. No, la ansiedad se va a ir en el momento que la tocamos. Si yo tuviera aquí un chiquito que llegue y me dice, mamá, y yo, ay, ahorita es que estoy ocupada hablando con mamá, que te esperes que estoy ocupada, mamá, ahí va a seguir. En el momento que yo vuelva a ver al niño, por ejemplo, en el momento que yo toco el síntoma, en el momento que yo toco el miedo desaparece. Y eso se los garantizo, no me crean, háganlo. No. Pero los ataques de pánico se van a mantener siempre y cuando yo evite sentir y controle los síntomas. Lo hemos hablado aquí en Buen Día, Lady, pero la vamos a invitar ya lo hemos hablado, pero sí, me parece que si hay tanta gente pensando en esto. Y en la pandemia, Omar, es pan nuestro de cada día. Yo estoy dando un curso en este momento en Colegio de Psicólogos, a psicólogos, porque la situación ha sido tan impresionante a nivel de pandemia que ya los mismos psicólogos, ¿verdad? A veces llega a un nivel de impotencia. Lo vamos a agendar, sí, es una promesa a todos ustedes allá en casa. Lady Aguilar es psicóloga y vino a hablarnos acerca... ¿Ah? Y corrimos hoy, pero vino a hablarnos acerca de cómo gestionar las preocupaciones. De verdad espero que este tema sea de mucha utilidad para ustedes. A Lady pueden encontrarla en este número, 7148-2205,
2205. ¿Atiende el Jueves Santo y el Viernes Santo o no? Va a estar cerrado porque hay que descansar un poquito, ¿verdad? Sí, y respetar los días santos, pero la otra semana con mucho gusto. Disfrute sus empanaditas de Igualmente, chiverre. sí. ¿Qué le pareció aquí el set hoy? Me gusta mucho. Al principio estaba preocupada por la lluvia, pero no, era preocupada. Exacto. Ya después me ocupé y dije, no va a pasar nada y si llueve, pues nos pasarán a otro lado. Ese es el mensaje. Disfrute la semana. Así es, sin duda. Sobre todo la parte emocional.